Hola amigos, en este video pues, se les va a enseñar cómo se crea un sencillo CRUD o una REST API usando el lenguaje Ruby, con el cual podremos hacer peticiones HTTP y responder por medio de nuestro servidor usando el lenguaje de programación Ruby. Este tutorial lo que consiste es que se les va a explicar cómo crear la estructura básica y cómo tener este los componentes necesarios para poder crear la API. Hay unas cosas que se tienen que instalar primero. Se necesita tener instalado eh, pues Ruby. Vamos a usar el lenguaje de programación Ruby, entonces por ende es lógico que tengamos que usar el lenguaje de programación Ruby. Y este lo que necesitamos también es instalar el framework Ruby on Rails. El framework Ruby on Rails es muy usado en el desarrollo web para poder crear este tipo de cosas como las APIs y con eso trabajar de manera más fácil. Lo que lo que les voy a recomendar para este tutorial es que se bajen Rails Installer. El Rails Installer te cumple las dos cosas, te instala Ruby y te instala el framework de Ruby on Rails. Simplemente buscamos en Google Rails Installer, abrimos la primera página y es Simplemente nos venimos aquí abajo y descargamos la versión de Windows. Cualquiera de los dos está bien. Yo descargué la Windows Ruby 2.3 y simplemente no voy a ir a por el proceso de instalación porque ya lo cumplí y perdón, ya lo realicé y es muy sencillo de seguir. Simplemente es un siguiente, selecciona la ruta donde se va a instalar y dejas que te instale todos los paquetes. Que no vamos a usar todos, en casi todos, este, en este tutorial, pero es bueno que tengamos, eh, por así decirlo, los paquetes por si acaso tú te puedes extender más o quieres ir a más de producción y cosas por el estilo. La siguiente cosa que se les pide instalar es la terminal de Git. Git Bash. Es esto, Git for Windows. Es una terminal que nos permite que al trabajar en Windows podamos usar comandos que están en Linux o manejar más cómoda la terminal. Ya ven que la terminal de Windows es un poco tediosa de manejar, un poco useless en algunos aspectos. Entonces, lo que vamos a hacer es puede hacer dos cosas. Puedes descargarla directamente aquí si es que ya tienes Ruby on Rails o simplemente descargando el Rails Installer ya viene incluido aquí Git, la ¿cómo se llama? La terminal de Git, la que utilizaríamos. Entonces no es necesario, puedes hacerlo cualquiera de las dos cosas, instalando el Rails Installer y seleccionando todos los paquetes o yendo directamente a descargar Git. Muy bien. Luego, lo que vamos a instalar, la tercera y casi la última de las cosas, necesitamos un lugar donde podamos probar, un software, perdón, donde probemos eh, ¿cómo se dice? Las peticiones que hagamos desde el servidor. Para esto yo les voy a recomendar que bajen Postman. Postman nos permite, hacer peticiones pues todos los aspectos que tengamos en nuestra API, ya sea un post, un get, un update, un delete, las básicas o más a fondo. Y es muy completa y muy fácil de usar. El proceso de instalación es muy sencillo también, simplemente siguiente. Y por último necesitamos un, algo que nos permite ejecutar un servidor local en nuestra computadora. Yo le recomiendo dos, puede ser SAMP, que es para poder ejecutar esto. Eh, O puede ser también WAMP server. Es lo mismo, cualquiera de los dos sirven igual. Simplemente uno está específicamente creado para Windows y es basado en Apache y este es creado directamente de Apache y pues tiene mucha relación con MySQL y PHP. Entonces, ya una vez que se tiene instalado esto, este una vez que tienes instalado todo y ya tienes todo funcionando, tal vez te pida reiniciar la computadora. Si es así, lo reinicias y podemos empezar a trabajar con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer, perdón, bueno, una última cosa, perdón. Necesitas tener un editor de texto. De texto.
un editor de texto, ya sea cualquiera, puedes descargar el que tú quieras, ya sea Sublime, Atom, eh, Visual Studio Code, Notepad++, cualquiera, puedes trabajar con cualquiera. En el video voy a utilizar Visual Studio Code porque es el más cómodo y el que a mí más me agrada. Una vez que ya tengas esas 5 cosas, vamos a comenzar con el proceso de la API. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta en nuestro sistema. Donde quieran, lo pueden crear donde ustedes quieran. Yo lo voy a crear en el escritorio. Simplemente voy a venir aquí, le voy a dar nuevo y carpeta. ¿Cómo la vamos a nombrar? Como nosotros queramos. Vamos a ponerle Rails-API-tuto. Bueno, tutorial. Así. Ya la tenemos creada, ¿no? Simplemente la abrimos y una vez que estemos aquí dentro vamos a dar clic derecho y vamos a cliquear en Git Bash Here para que nos abra una terminal de Git en esta posición en esta ruta de la que estamos. Una vez que ya estamos aquí, lo que vamos a hacer es, vamos a definir, perdón, a crear nuestro proyecto con Rails. Podemos iniciar, primero que nada, podemos checar, creo, la versión de Rails, usando el Rails version, si no estoy mal. Rails version o Rails B. Cualquiera de los dos, funciona. Rails-B o es Ruby. Ruby-B. Oh, ya. Ruby-B. Con el Ruby-B podemos checar si está instalado Ruby. Y ya con eso pues comprobamos que está instalado el lenguaje. Con Rails, déjenme confirmo luego. Eh, para conocer la versión de Rails se utiliza el comando. Un segundito. El comando. Sí, en teoría es Rails-B. Lo que se me hace raro. Oh, ya. Aquí está. Ya salió, perfecto. Rails 5.1.7. Si ya tenemos Ruby y Rails, cualquiera de los dos, los dos instalados, ya podemos empezar a trabajar. Para poder, podemos limpiar la consola utilizando el clear. Y lo que vamos a hacer es, a poner Rails para indicar que es un proyecto de Ruby on Rails. Un nuevo proyecto con la palabra new y vamos a ponerle un nombre que nosotros queramos. En este API, pues la voy a hacer basada en, por ejemplo, jugamos un videojuego que se llama League of Legends y vamos a hacerla basada en, no sé, introducir campeones del juego. Entonces, pues simplemente vamos a poner My Champions, ¿sí? Y una vez, este va a ser el nombre de la carpeta. Una vez que lo pongamos, vamos a dar un espacio y vamos a darle guión API. Para que el guión API lo que hace es que nos dará unas herramientas extra para trabajar con la API y dejarnos casi todo listo para trabajar más fácilmente directamente con eso. Entonces, como les digo, el Rails indica que vamos a trabajar con un proyecto de Ruby on Rails, New, que vamos a crear un nuevo proyecto, el nombre del proyecto y le pasamos como pues parámetro, por así decirlo, que vamos a hacer una API. Después de todo esto le vamos a dar Enter. Esperamos. Va a crear todas las carpetas. Como podemos ver aquí atrás, ya se está viendo cómo se crea la carpeta. Esperamos a que termine la instalación. Esperamos, ya me lo termina. Va a instalar lo básico. Ya mero acaba. Ok, ya terminó. Nos va a marcar a veces algunos errores con que tengamos con unos paquetes. Por ejemplo, este error de que tenemos un error que no se ocurrió un error al instalarse SQLite. No le den mucha importancia porque no vamos a utilizar SQLite, vamos a utilizar MySQL. SQLite básicamente eh, es una versión más ligera, por así decirlo, de MySQL y pues no es muy recomendada si se usa para producción o cosas por el estilo. Entonces, con todo esto ya podemos observar que aquí se nos han creado
Ok, después de ese pequeño corte, como les comentaba, cuando terminamos de hacer la instalación con todos los comandos, no se nos va a crear una carpeta en donde, o sea, donde definimos y abrimos el git bash adentro de la carpeta tutorial y con el nombre que le pusimos. Aquí se contienen todas las carpetas de configuración y cosas necesarias que para nuestra API. Esta carpeta la vamos a abrir en nuestro editor de texto preferido. Simplemente, si usan Visual Studio Code, simplemente la arrastran y Visual Studio la abre directamente aquí. Muy bien. Muy bien, una vez que estamos en Visual Studio Code, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es entrar a la carpeta de config. Simplemente la despegamos y vamos a abrir, perdón, el archivo database.yml. Una vez estando aquí, eh, en el database.yml, lo que vamos a hacer es, vamos a modificar lo que les decía de que nuestra base de datos no va a utilizar SQLite, va a utilizar MySQL. Entonces el adaptador no sería SQLite, sería MySQL. Lo primero que vamos a hacer es borrarlo y en vez de que diga SQLite vamos a ponerle MySQL 2. ¿Ok? Poniendo eso ya definimos que el adaptador va a ser con MySQL. Pero MySQL, como lo vamos a trabajar con nuestro servidor local, tenemos que definirle dos parámetros. Uno es el username y el otro es el password. El username, cuando ustedes trabajan con SAMP, si lo abren, abriendo SAMP, esta es la ventana del panel de control de SAMP. Lo único que vamos a hacer cuando ya estemos aquí es que ustedes le van a dar Start en Apache y Start en MySQL. Esperamos, salen los puertos y listo, todo disponible, todo listo. El username por defecto es root. Ponemos root y la contraseña perdón, o sea, no tiene contraseña. Hay que aquí haremos una prueba porque no recuerdo exactamente si se dejaba comillas vacías o así simplemente. Pero vamos a dejarlo vacío por el momento. Luego, lo que vamos a hacer es que la database, esto es el nombre de la base de datos que nosotros vamos a tener. Este, simplemente vamos primero a definir qué nombre le vamos a dar, qué nombre le vamos a poner. Eh, campeones, ¿así? Campeones de B, ¿ok? Entonces, esto de database, esto es la área de desarrollo. Tenemos que poner esto, pues simplemente porque sea más como en el área de testeo y en el área de cuando ya esté en producción, para que trabajemos con la base de datos. Lo podemos dejar así. Entonces, eh, una vez que tengamos esto, tenemos que primero que nada instalar el paquete de, de MySQL. O sea, si vamos a utilizarlo, este paquete tiene que estar instalado. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir una ventana, es en el mismo git bash, tenemos que correr el comando gem install mysql 2. Pero si lo corremos, aquí no va a funcionar. Nos debe dar un error. Hmm, ¿Lo instaló? Qué raro. Porque, según yo, primero necesitamos acceder a My Champions. Una vez ya aquí adentro, tenemos que darle gem install mysql 2. Ya una vez estando aquí adentro, sí debería instalar la gema. Ok, lo dejamos así, funcionó por el momento. Todo bien. Una vez que ya tenemos eso, lo que vamos a hacer después es acceder a este archivo que se llama gemfile y comentamos una línea que viene aquí, esta de gem SQLite. Podemos simplemente comentarla poniendo un gato o lo que podemos hacer también es, en vez de que diga gem SQLite, vamos a poner gem MySQL 2. Así es. Eh, listo. Ahora sí. Una vez que ya tenemos esto aquí, pues ya simplemente ya tenemos configurado para que se utilice eh, ¿cómo se dice? Perdón. Ya tenemos configurado para que utilice el paquete de MySQL 2. Una vez que tenemos listo todo esto y modificado los datos aquí con root, password, eh,
el nombre de nuestra base de datos, vamos a correr el servidor que nos proporciona Rails. Rails viene con un servidor ya integrado para poder trabajar. Entonces vamos a correrlo abriendo una terminal en Visual Studio Code, pulsando control más ñ o simplemente viendo aquí en terminal y new terminal, se nos abre una terminal, así. Y aquí en esta área vamos a correr nuestro servidor pulsando Rails S. Esperamos, está terminando de correrlo. Una vez que ya nos sale que use control C to stop o esto de listening on TCP localhost 3000 para comprobar que todo está corriendo a la perfección, abrimos una pestaña en nuestro navegador y vamos a poner localhost 2.3000. Lo corremos y si se nos muestra esta ventana de Rails de Yay, you're on Rails, es que todo está corriendo a la perfección y nuestro servidor está funcionando correctamente. Para abrir la base de datos y todo eso, vamos a poner phpMyAdmin. Vamos a llegar a este lugar de aquí. O bueno, una manera más sencilla, perdón, es que abrimos nuestro XAMPP. Y aquí donde dice Apache, le vamos a dar en config. Perdón, admin. Le damos en admin, se nos abre esta página de localhost dashboard y vamos a clicar aquí, phpMyAdmin. Cuando cliqueamos ahí, esperamos a que cargue. Y se nos va a abrir el phpMyAdmin donde podemos tener toda nuestra información. Eh, Perdón, de las bases de datos que tengamos. Aquí tenemos que crear la base de datos que ya teníamos. Aquí donde vamos a clicar donde dice Database y donde dice Create Database, aquí nos pide el nombre. Para que no equivocarnos, vamos a venir aquí y vamos a copiar esto de CampionesDB, el nombre de nuestra base de datos. Venimos, lo pegamos aquí y a mí me gusta dejarlo en un encoding que se maneje de UTF-8 Spanish-CI. Una vez que ya lo tenemos así, le damos en Create y ya tenemos nuestra base de datos creada. No tiene tablas todavía, pero por el momento estamos bien. Si hasta aquí vamos bien, lo que sigue es eh, crear un modelo de lo que vamos a hacer de nuestro servidor. Con el modelo lo que vamos a hacer es que para nuestra base de datos tenemos que definir un modelo que va a utilizar la API. Lo vamos a hacer se puede hacer desde código directamente, pero vamos a utilizarlo aquí para que nos lo defina más fácilmente. Accedemos a la terminal de Git y vamos a utilizar el siguiente comando. Rails G de G, perdón, y después vamos a poner la palabra model y el nombre de nuestro modelo con la inicial en mayúscula. Yo le voy a poner campeón. Campeón. Seguido de esto vamos a definir los parámetros que queremos que se tenga en nuestro modelo. Ya con esto lo que vamos a hacer es definir los parámetros, perdón. Y yo por ejemplo quiero que mi modelo tenga un nombre, dos puntos para definirle el tipo de dato y quiero que sea un string. Espacio, quiero que se tenga una región de tipo string, quiero que se tenga un rol de tipo string y una composición comp de tipo string, que son los parámetros básicos que se me ocurrieron para trabajar con el modelo del juego de League of Legends. ¿Sí me explico? Campeón es el nombre del modelo y estos son todos los parámetros con el tipo de dato que son. Ya una vez que tenemos todo eso, lo que vamos a hacer es eh, darle enter. Esperamos a que corra el código y vemos que aquí dice create. Después de eso vamos a nuestro editor de texto y vamos a donde dice models. Eso está perdón, app. Sí, abrimos la carpeta de app, venimos a models y si abrimos aquí el de campeón, aquí tenemos que ya se creó el modelo. Ok, una vez que ya tenemos construido el modelo, en nuestra carpeta de models, podemos ver que simplemente es una clase del nombre que le pusimos que hereda de una, por así decirlo, clase que ya viene con Ruby, de lo que nos proporciona las APIs de Ruby, que se llama Application Record. Esta es una herencia que tiene Ruby por defecto. Si queremos ver más a fondo, podemos entrar a
es en, perdón, migrate, aquí. Entramos a la base de datos, al migrate y eh, venimos aquí al DB, la carpeta DB, entramos dentro de esa de la carpeta migrate y dentro de eso abrimos el archivo que tiene. Este archivo, si se fijan, es la clase para crear la tabla de, que definimos con los parámetros. Si se fijan, yo le definí un parámetro nombre de tipo string, región de tipo string, rol de tipo string y la composición de tipo string. Nos crea unas timestamps que son unas como que etiquetas de tiempo de cuando se creó y todo eso, según yo. Y con eso nos define, pues, por ejemplo, los created at, deleted at, que son creado en tal día o tal fecha, borrado en tal fecha y así. Y esto es un create table. Esto lo que va a hacer es básicamente, por así decirlo, como si fuera un script. Cuando lo corramos, va a ejecutar un create table con estos parámetros y estos tipos de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a correr este archivo de Ruby para que nos eh, cree esta tabla en la base de datos, sin necesidad de que nosotros tengamos que hacer eso directamente, porque nos sirve más crearlo directamente aquí con Ruby. Ya una vez con esto, lo que vamos a hacer es eh, entrar a la terminal de Git de nuevo. Y estando aquí, lo que vamos a hacer es correr el comando Rails db, de que vamos a entrar a la carpeta db, y vamos a correr el archivo que se encuentra dentro de la carpeta migrate o migrate, como lo quieran ver. Con esto indicamos que Rails va a acceder a la carpeta db y va a correr el archivo que se encuentra dentro de la carpeta migrate. Lo corremos, esperamos a que ejecute el código y si se fijan, aquí en el create table ya nos sale que se ejecutó con éxito. ¿Qué es lo que podemos ver aquí en el esquema? El esquema nos permite, como les decía, con el datetime y todo eso, que se creó tal, se actualizó tal, comp, rol, región y todo eso. Es como que el esquema que se definió para nuestra tabla. Y es algo muy, muy interesante de Ruby porque nos permite ya tenerlo definido. Es muy parecido a Node en algunos aspectos. Entonces, para confirmar esto, podemos venir aquí, actualizamos nuestros campeones DB y si se fijan aquí tenemos unos metadata que nos proporciona Ruby y en la tabla de campeones la estructura es lo que nosotros definimos: nombre, región, rol, comp, creado y actualizado. Y nos proporciona un ID básico, que no es muy útil para diferenciar, que vamos a utilizar más adelante para diferenciar lo que querramos hacer con los datos de nuestra API. Una vez que ya tengamos todo esto, lo que vamos a hacer es eh, vamos a abrir nuestro modelo de campeón y vamos a ingresar unas líneas de código para eh, eh, ¿cómo decirlo? Para validar que se tengan que ingresar algunos campos, o sea, como si fueran required, que no se pudieran dejar en blanco. Por cierto, eso que hice es simplemente si están en alguna pestaña y se acuerdan que el nombre del archivo es, por ejemplo, como este campeón, pueden dar en Visual Studio Control y la P y se les despliega esta pestaña. Lo que hacen aquí es typear el nombre del archivo y nos despliega esto. Mira, campeón, campeón test, campeons. Y lo que hago aquí es simplemente seleccionar el campeón.rb que está en mi modelo. Y es la aplicación que teníamos ahorita. Ya estando aquí, lo que vamos a hacer es vamos a crear unos validates. Simplemente vamos a decirle eh, ¿cómo se dice? Perdón, a nuestro modelo que algunos campos no se pueden dejar vacíos, tienen que ser llamados de a fuerzas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces simplemente lo único que vamos a hacer es vamos a escribir validates, dos puntos, seguido, perdón, validates, espacio, dos puntos, y aquí pegado a los dos puntos el nombre del dato que queremos que salga, que sea requerido. Por ejemplo, en mi caso quiero que el nombre sea requerido de a fuerzas. Después de eso damos una coma y le decimos que la presencia tiene que ser true. Ya con esto le estamos diciendo que el nombre no se puede dejar en blanco, tiene que estar de a fuerzas.
Si queremos hacerlo para los demás, pues ponemos validates, dos puntos, región, coma, presence, dos puntos, true. Seguiría validates, dos puntos, role, presence, dos puntos, true. Luego con el coma tenemos el último, validates, dos puntos, comp, coma, presence, dos puntos, true. Checamos luego porque no estoy exactamente seguro si esos datos los teníamos y no me voy a equivocar. Está en aquí, rol, región, nombre y comp. Rol, región, nombre y comp. Muy bien. Una vez que ya tengamos esto, este, eh, simplemente guardamos el archivo. Pueden venir aquí a File y luego Save o clicar el shortcut que es Control S. Después de esto, lo que vamos a hacer es que tenemos que añadir algunos datos a nuestra base de datos, valga la redundancia. Se puede hacer de diferentes maneras. Directamente nosotros desde phpMyAdmin, o sea, viniendo aquí, ingresando con los comandos aquí, dándole los valores, nombre, región, rol, comp y todo eso. Pero esto es muy poco útil, porque tendríamos que nosotros por defecto añadir el ID, añadir el create edad, el update edad. Y Ruby, como ya nos generó eso con lo del DB y lo del esquema y todo eso, pues es como les voy a enseñar cómo se hace. Podemos introducirlos directamente desde aquí. Ok, como les decía, vamos a introducir algunos datos. Para introducir unos datos en Ruby, lo que vamos a hacer es acceder aquí donde estábamos en el migrate, a donde dice seeds.rb. Este es un lugar donde son semillas que podemos ejecutar para que se introduzcan en nuestra base de datos. Lo que vamos a hacer, pues vamos a borrar este código que no nos sirve de mucho. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a poner el nombre de nuestro modelo aquí arriba, como lo teníamos, campeón, seguido del punto create, y este va a ser un método que vamos a pasarle un objeto. ¿Qué vamos a pasarle? Los campos de nuestro modelo. Nuestro modelo tiene campos nombre, región, rol y comp. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es un JSON. Vamos a definirle aquí qué va a ser. Nombre. Bueno, es como JSON lo que le vamos a pasar. Vamos a introducir algunos nombres de campeones. No sé, Garen. Seguido de una coma. Región. No sé exactamente qué es. Vamos a ponerle Jonia. Vamos a definir que el rol es un tanque. Y que la composición, valga la redundancia, sea de tanques. Ya una vez que tenemos esto de campeón.create, lo interesante de esto es que cuando venimos, lo guardamos, perdón, y seguido de esto accedemos a la terminal de Git. Estando en la terminal de Git, lo que vamos a hacer es como lo hicimos anteriormente con el Rails migrate para ejecutarlo, el comando ese que nos creara el modelo de la tabla en la base de datos. Lo que vamos a hacer aquí es más bien correr este sit. ¿Para qué? Para que ejecute este create y introduzca estos datos en la base de datos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer es poniendo Rails de nuevo, seguido de db, tiene que entrar a db, y como lo hicimos ahorita, ahora no tiene que entrar a la carpeta de migrate, está en la raíz esto de seeds. Entonces lo que tenemos que hacer es darle dos puntos, y en este caso en vez de seeds tenemos que darle seed, porque va a correr la semilla. Con eso le damos enter, esperamos a que termine de correr ese comando. Me dio un error, dice comp unexpected, expecting keyword do or qué raro. Esperemos un momento. Comp. Esta vez vamos a revisar nuestro modelo para ver que no nos hayamos equivocado. Ok. Presence, dos puntos true. ¿Qué es lo que nos marca el error? Nos marca región. Espera, creo que ya vi mi error. Ah, Creo que estos no llevan coma, sinceramente. Creo que es así. Por eso me equivoqué.
Vamos a dejarlo así sin borrarle las comas y dejarlo así con el nombre presence true. Y vamos a volver a correr el comando que habíamos hecho. Rails db 2.seed. Vamos viendo. Revisemos. Ok, ahora no nos marca ningún error. Sí, es un error, fue un error de dedo. No pueden ser comas. Simplemente el validates es el que inicia la nueva línea. Entonces, ya una vez con esto, si se fijan, no nos marcó ningún error. De hecho, simplemente apareció esto aquí como para volver a typear. Si entramos a nuestro phpMyAdmin y lo que hacemos es en el browse, checamos todo lo que haya en la tabla de campeones, aquí está nuestro primer dato, si se fijan. Garen, Jonia, Tank y Tanques, que son los valores que le pasamos aquí en la semilla. Y esto lo chido, lo que tiene es que nos genera automáticamente el ID que va autoincrementando y nos muestra la hora en la que se creó y la hora en la que se actualizó. Eso es algo muy útil y muy chido que nos... No es, no, la palabra no es nos ahorramos, es más bien nos sirve más para trabajar con eso, eh, ya que creamos todo directamente y no tenemos que manipularlo nosotros por defecto. Vamos a ir unos cuantos campos más a la base de datos, unos 4 campos para que esté bien cargada. ¿Y de qué manera lo hacemos? Simplemente modificamos aquí. Ponemos los nuevos campos. Freljord. Este es una de carry y es el grupo de francotiradores. Vamos a ponerle. Guardamos el archivo. Lo que hacemos aquí es darle rails db2.seed. Damos un enter, esperamos a que se corra. Y damos un update. Y aquí está nuestro segundo nombre. Francotiradores, AS, Freljord y Ash. Muy bien. Vamos a añadir unos 2 campos más. Vamos a poner Caitlyn. Bueno, vamos a poner otro. Alfight. No sé de dónde es. Vamos a poner Jonia. Roll. Tanque. Tanques. Así. Vamos a definirlo. Vamos a volverlo a correr para que nos introduzca el campo a la base de datos. No lo voy a revisar. Voy a pasar directamente a crear el nuevo. Y vamos a poner, no sé, Rise. Noxus. Este es un mago. Y vamos a ponerle magos. Vamos a correr el campo. Rails db2.seed. Esperamos a que termine. Y una vez que terminó, entramos a phpMyAdmin. Y lo que vamos a hacer es actualizar. Y se fijan, ya tenemos aquí nuestros campos. Está muy interesante esa manera de agregar los datos. Es un poco, pues por así decirlo, tedioso. Imagínate que tuvieras unos 15 campos, tienes que irlos cambiando tú uno a uno y así, pero es el chiste, es muy útil en el sentido de que nos autoincrementa el ID y nos permite definir los timestamps de cuando se creó, cuando se actualizó y cosas por el estilo. Muy bien, después de que creamos eso, una vez que terminemos, entramos a phpMyAdmin, perdón, y revisamos que todos los campos de aquí estén en lo correcto, si se introdujeron y lo podemos hacer cuantas veces quiera para llenar estos campos. Después de todo esto tenemos que incluir las rutas con las que se va a acceder con las que va a manejarse la API. ¿Dónde está el archivo de rutas? El archivo de rutas está en config, que está aquí arriba, config, y aquí está routes.rb. Accedemos aquí y podemos ver que simplemente pues un archivo vacío, ¿sí me explico? Entonces podemos borrar este comentario de aquí. Yo voy a ponerle aquí arriba un comentario que me diga routes para mi API, así. Y una vez estando aquí adentro, lo que vamos a hacer es que vamos a definirle primero un namespace. Es una propiedad que no se nos pide aquí. Namespace va a ser API. Yo le quiero poner API. Y después vamos a ponerle un do. Si se fijan, yo tengo una extensión de Visual Studio que lo que me permite es que al poner do se me ponga automáticamente un end. Si no lo tienen ustedes, lo que se tiene que hacer es poner manualmente el do, dar un enter y poner el end. Luego volvemos a abrir aquí y lo que vamos a hacer es añadir otro namespace que con comillas simples sea B1, ponemos el do y ponemos el end. Aquí dentro vamos a definirle el recurso a los que se va a acceder. Vamos a ponerle que el recurso al que vaya a acceder sea campeones. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de crear? Básicamente lo que acabamos de crear es que a la ruta que se va a acceder van a ser se accede a la ruta diagonal API, que es lo que definimos aquí arriba, diagonal B1, que es lo que definimos aquí arriba, y al recurso campeones.
Básicamente esto es lo que se está haciendo. Se va a acceder a la ruta API V1 y campeones, que es lo que definimos aquí, cuando ingresemos desde Postman o desde un navegador que nos permita ya mandar los datos. Ok, una vez que definimos la ruta, lo que vamos a hacer después de eso es que vamos a crear una carpeta dentro de la carpeta controllers. Aquí entre la carpeta app tenemos esta carpeta llamada controllers. Lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic derecho, si estamos en Visual, New Folder, y le vamos a llamar API. Ya tenemos API. Adentro de esta carpeta vamos a crear otra carpeta llamada V1. Visual Studio por defecto nos detecta que el V1 es por el aspecto de que es la versión 1, como lo tenemos aquí. ¿Por qué le puse esto de V1? Simplemente es una práctica porque, pues supongamos que esta API es la que estamos trabajando, ¿no? Y en algún momento queremos modificarla o rehacerla de alguna otra manera, pero queremos reutilizar algunas cosas. Simplemente lo que podríamos hacer es poner un V2 y modificar las rutas para que en vez de que sea un V1, sea un V2 y podamos acceder a ellas, utilizar algunos controladores, utilizar unos modelos. Si me explico, es más escalable la aplicación y nos sirve de más maneras. Dentro de la carpeta V1 vamos a crear un archivo. El archivo le vamos a poner campeones-controller.rb. Este es muy importante que el nombre del archivo sea en plural. No estoy exactamente seguro del por qué, pero en Ruby es muy curioso que cuando yo lo trabajo con nombres singulares, tipo campeón-controller o alguna otra cosa en singular, no me funciona el controlador. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlo como plural, campeones-controller, ¿ok? Muy bien. Ya una vez estando ahí, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a typear el código de nuestros controladores. Vamos a empezar definiendo el módulo. El módulo va a llamarse API y adentro de ese módulo vamos a tener otro módulo que se llame V1. Estos módulos tienen que empezar con la primera letra mayúscula para que funcionen correctamente. De hecho, les voy a dejar aquí un comentario por si acaso, que sea para dejar claro lo del controlador, que es muy importante ya que puede causar varios errores y es muy tedioso en el sentido de que puedes batallar solo por un aspecto muy, por así decirlo, tonto, muy básico, que es simplemente pues, una letra, por así decirlo, una o dos letras. Muy bien, ya les dejé todo esto, todo esto. Y esto que puse aquí de la clase se debe llamar igual al controlador es porque después de definir los módulos tenemos que definir una clase que se va a llamar igual que el controlador. Si el controlador se llama campeones-controller, aquí le vamos a poner campeones controller. ¿Ok? ¿Por qué no guión bajo? Simplemente vamos a trabajarlo así porque Ruby no lo detecta de esta manera. Y porque vamos a definirlo como controlador, no exactamente como un archivo de Ruby. ¿Ok? Muy bien. Acto seguido de eso, lo que vamos a hacer es que este campeones controller va a heredar del application controller de Ruby, que es una clase que nos permite ya trabajar con algunas funciones de controlador de API en Ruby. Tiempo, ok. Ok, ya una vez estando aquí, ya casi estamos por finalizar. Nos faltan definir ya nada más las funciones que van a ser eh, obtener los resultados de nuestras peticiones. Entonces, vamos a definir un método que yo le voy a poner index, simplemente para desplegar los nombres de los campeones que tengamos en la base de datos, para empezar. Ok, vamos a definir una variable que se llame campeones. Campeones. Esta variable va a ser igual a de nuestro modelo controlador. Vamos a ponerle order. Con el order lo que nos permite es obtener los campeones que tengamos en la base de datos y ordenarlos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que necesita que le pasemos un parámetro. Tenemos en la base de datos eh, los parámetros que son los de nuestros archivos, bueno, no archivos, perdón,
nuestros documentos que tenemos en la base de datos. Yo lo voy a escoger que se rija por el created add para que se ordenen de esa manera, ¿se me explico? Entonces voy a darle created-add, created-add. Ya con esto le estamos diciendo que nos obtenga todos los campeones ordenados por el atributo created-add. Después de esto no nos va a devolver nada. Lo que tenemos que hacer es darle, desplegarlos en la respuesta. ¿Cómo lo vamos a hacer de esa manera? Simplemente vamos a hacer un render.json, perdón, render JSON, y esto va a ser un objeto. El objeto vamos a pasarle unos parámetros. El status vamos a ponerle que sea success o exitoso. En realidad pueden poner de cualquier manera. Esto es simplemente para indicar que la petición se cumplió y está funcionando. Vamos a ponerle un message que sea campeones cargados. Y vamos a ponerle la data, que es lo que en sí va a desplegar. ¿Sí me explico? Va a mostrarle al usuario. Después de esto, ya con esto estamos desplegándolo en la pantalla, perdón, en la respuesta del servidor. Pero para que esto funcione, tenemos que darle al finalizar el objeto una coma y ponerle el status, dos puntos, espacio, dos puntos OK, para indicarle que esto es cuando la petición sea exitosa, que funcione de manera correcta. Guardamos y vamos a probar nuestro primer método, el primer método que acabamos de crear. Vamos a abrir Postman. Esperamos a que abra Postman, está cargando. Aquí tenía unos cuantos requests que voy a cerrar para crear uno nuevo. Y vamos a crear un nuevo request. Qué latoso. Déjame crear un request cualquiera. X, ok. Ok, vamos a... eh, vamos a dejarlo en que sea una petición get. Y vamos a ponerle en el request URL que vamos a entrar con el http diagonal localhost 3000. Y aquí es donde les decía lo que tenemos en el routes. Es básicamente esta es la ruta a la que vamos a acceder. Entonces ya una vez que estamos aquí vamos a acceder a API diagonal B1 diagonal campeones, diagonal B1 diagonal campeones. Ya una vez que tenemos esta ruta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como esta ruta no le vamos a pasar ningún parámetro porque no recibe nada desde el código en lo que nosotros digamos, le tenemos que mandar algo al servidor. No, simplemente vamos a obtener algo. Le vamos a dar send y nos debe desplegar esta respuesta. Si se fijan, nos muestra este mensaje que dice exitoso, que es lo que nosotros definimos, campeones cargados, y la data. La data es un arreglo que contiene los campeones que tenemos en la base de datos. Nombre, Garen, región, Jonia, rol tanque, composición tanque, creado, updated. Si se fijan, está ordenado por el created add. Este created add va de manera descendente. Si se fijan, va subiendo, va subiendo, va subiendo y cosas por el estilo. Entonces está muy interesante que se nos despliegue de esta manera. Lo podemos pasar por otros parámetros, utilizando el nombre, el rol o cosas por el estilo, pero tenemos que definirle de qué manera se despliegue, ya sea descendiente o ascendiente. Yo lo voy a dejar por el momento con created add. Me gusta cómo se despliega de esta manera. Ok, ok. Ahora lo que vamos a hacer es crear la función con la cual vamos a con la función que vamos a, si queremos obtener un campeón por medio del ID que tenga. Entonces, vamos a definirle método para obtener campeón que queramos usando el ID.
Ok, vamos a definir nuestro método, vamos a ponerle show ID. Vamos a ponerle que con el show ID vamos a obtener también otra vez de nuevo. Vamos a sacar el campeón, que va a ser igual a campeón, y vamos a utilizar la función find de Ruby. Esta función le vamos a pasar el params, params, corchetes, y le vamos a pasar el ID por medio del ¿cómo decirlo? Params por medio del ID. O sea, este params es una función que ya viene, un parámetro que ya viene indicado en Ruby de cómo vamos a trabajar con esto. Después de esto vamos simplemente a, pues por así decirlo, hacer un poquito de reciclado de código. Porque lo único que nos falta es que si esto es correcto, lo que vamos a hacer es que vamos a desplegar otra vez con el render JSON que el estatus fue exitoso, el campeón fue cargado. Vamos a poner de data campeón, así, y que el estatus sea ok. Vamos a probar esto en el Postman. Entonces, lo que haríamos en el Postman para calarlo sería en esta ruta, vamos a ponerle un diagonal y vamos a ponerle el nombre, el ID del campeón que queramos que se vea. Por ejemplo, si queremos que aparezca este que se llama Malphite, ponemos el ID 3, le damos un send y nos da el error. Show, the action show. Ok, vamos viendo el error. Action not found. The action show. Mm, the action show. No sé. Creo que es porque le definí esto del ID así con el nombre. Debería de ser el puro show para que nos muestre esto. Vamos a volver a intentarlo. Ok, ahora sí. Debemos de dejarle el puro nombre para que detecte que es simplemente una función así para la API. Y ya una vez que se lo dejamos así, damos el send, vemos que nos muestra el estatus exitoso, nos manda el mensaje campeón cargado y nos indica el que les decía, Malphite, tanques, todo lo relacionado al campeón. ¿Ok? Muy bien. Ya con esto podemos acceder, obtener un campeón, los campeones que tengamos en la base de datos y un campeón en específico que tengamos de su ID. Vamos a crear la función que nos permita crear campeones. Vamos a definir create y vamos a hacer una referencia al modelo como lo hemos estado haciendo siempre. La referencia al modelo de esta forma es que tenemos, o sea, con este método lo que se tiene que hacer es que como queremos crear un campeón, tenemos que recibir parámetros que correspondan al modelo. No nos pueden mandar un parámetro que no tenga nada que ver con los datos de la tabla. Entonces por eso vamos a mandar a llamar al modelo y le vamos a dar new. Y aquí voy a definir un método que se llame campeón-params. Parámetros del campeón. Muy bien. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño if. Vamos a hacer un if else. Así. Vamos a definir que si el campeón se guarda con campeón.save, vamos a hacer un recicladito de código, un render JSON, vamos a poner un status exitoso, campeón, vamos a ponerle campeón creado, que nos despliegue el campeón, así, y que el status sea ok. En cambio, si no se guardó el campeón, vamos a hacer un render JSON, vamos a ponerle fallido, campeón no creado, así, campeón no creado, vamos a devolverle campeón, data campeón, y Ruby nos proporciona con esto un método que ya viene incluido que se llama errors para desplegar los errores que se pueden dar en la petición. Y en el status no podemos darle que es un ok porque no es en sí una respuesta correcta. Tenemos que pasarle una propiedad que nos proporciona Ruby que es unprocessable-entity.
Y con esto lo que hacemos es que guardamos el error, perdón, el status que corresponda a lo que había pasado con el método. Ahora, vamos a definir este método que estamos mandando a llamar aquí. Nos vamos hasta, pues, mero fuera. Vamos a salirnos directamente aquí, fuera de esto, y vamos a definir, eh, vamos a ponerle un comentario que sea parámetros que queremos, perdón, que se utilicen para el create. Son los parámetros que queremos que reciba la API y los compare con el modelo y pueden accederse. Vamos a definir que esto sea privado a partir de aquí para que no aparezca en todo. Y aquí es muy importante que lo que vamos a permitir para los parámetros tienen que ser los mismos parámetros que definimos como required. Si se acuerdan que cuando estábamos aquí en el campeón.rb, que es eh, nuestro modelo del campeón, pusimos que todos tienen que ser requeridos. Entonces, lo que indica esto es que todos estos campos, nombre, región, rol y comp, tenemos que pasarlos aquí. Vamos a crear la función rápidamente. La función rápidamente sería campeón-params, como le llamamos aquí arriba. Y vamos a darle con la propiedad params, que les digo que nos da Ruby. Le damos que sea permit. ¿Qué campos? Los campos que teníamos en el modelo. Vamos a darle 2 puntos, nombre, seguido de una coma, 2 puntos región, coma, 2 puntos rol, coma, 2 puntos comp. Y con esto ya le estamos dando a llamar los parámetros del campeón que queramos. Ok, una vez que tenemos definido esto de los parámetros que queremos permitir para el campeón, lo único que tenemos que hacer es vamos a probar introduciendo un campeón en la base de datos. Simplemente vamos a crear una petición. Para acceder a esta ruta lo que vamos a hacer va a ser, ah, les digo exactamente, vamos a hacer una referencia. Vamos a entrar aquí, campeones, aquí va a ser un post, no va a ser un get porque vamos a mandarle datos. Vamos a entrar aquí a body y vamos a ponerle en raw. Aquí en el postman vamos a seleccionar la de raw y vamos a ponerle aquí donde dice JSON. Una vez que ya estamos aquí en JSON, vamos a mandar a abrir las llavecitas y vamos a mandarle los parámetros que nosotros tenemos en nuestra base de datos, que son 4. Tenemos el nombre, tenemos la región, tenemos el rol y tenemos la composición. Estos vamos a llenarlos y vamos a tratar de introducir un nuevo campeón a la base de datos. Vamos a introducirlos con cualquiera. Voy a ponerle el nombre de un campeón cualquiera, Catarina, región Noxus, rol asesina y la composición sería de asesinos. Una vez que ya estamos aquí, vamos a darle en send y tenemos que un undefined local variable or method campeón params. A ver, denme un segundo. Una vez ya corregí ese error, el error que se tenía es que el método que definimos para los parámetros del campeón que vamos a ingresar tiene que estar actually fuera de del método, no lo estaba definiendo fuera del método, lo estaba dejando en la misma área, entonces no estaba detectando el método, entonces simplemente lo movemos, aquí está un end, lo pasamos para el end de abajo, y ya con eso cuando damos la petición compose de send, si se fijan aquí abajo nos demuestra el estatus exitoso, campeón creado, ID 5, nombre Catalina, Noxus, tal, tal, tal. Para corroborar, accedemos a nuestro phpMyAdmin y damos update. Y aquí tenemos el ID 5, Catalina Noxus asesino y comp asesinos.
Ya tenemos el método de crear, ya podemos ingresar datos a nuestra base de datos. Después de esto vamos a definir el método para, para borrar este un campeón. Vamos a definir nuestro método que se llame destroy, y aquí dentro tenemos que primero que nada ubicar qué campeón quiere borrar el usuario. Entonces necesitamos esta función de aquí arriba para ubicar qué campeón es, la copiamos y nos la traemos, la pegamos aquí abajo, y después de eso tenemos que hacer algo parecido a esto de aquí. Simplemente lo único que vamos a hacer para reutilizar algo de código y que sea más rápido, vamos a copiar este if hasta aquí abajo, hasta donde dice un processable entity. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pegarlo aquí abajo. Y aquí en vez de .save vamos a ponerle .destroy. Si el campeón se eliminó correctamente, vamos a darle un estatus exitoso y vamos a darle campeón eliminado. Data campeón, y el estatus queda como ok porque se logró borrar. Si el campeón no se logra borrar, entramos a este JSON y el estatus es fallido. Campeón no borrado. Data va a ser data campeón.errors y el estatus va a ser un processable entity. Vamos a probar esto, vamos a hacer una petición aquí nueva que sea un delete, y vamos a poner http localhost localhost 3000 diagonal API diagonal B1 diagonal campeones. Y ¿cuál campeón queremos borrar de la base de datos? Borramos el 3, el Malphite, ¿no? Sí, está muy feo, es un tanque. Vamos a borrarlo, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a dar un diagonal y vamos a pasarle el ID número 3 para que lo mandemos en el URL. Vamos a mandar la petición y nos manda un error. Nos dice expecting keyword end. Dice que podemos abrir la consola de aquí y también nos muestra los errores. Dice que tenemos syntax error en la 69 porque nos espera un end. Ah, ya vi el error. Estaba cometiendo un error en el que al definir las funciones, la función se define con un define y termina con un end. Así como el if empieza con un if y termina con un end. Pero cuando creas un if y un else, también tienes que ponerle un end al else. Y me estaba faltando ese else aquí. Por eso nos marcaba el error de expecting keyword end. Nos faltaba la palabra end en algún lugar. Me puse a revisarlo y nos falta, tiene que tener dos ends al final de cada función para demostrar que es un if y un else. Entonces, una vez que hacemos eso y corremos la petición en el Postman, si se fijan, le damos send, nos manda la petición de estatus exitoso, el mensaje del campeón eliminado, nos dan el ID, todo esto, y si vamos a nuestro phpMyAdmin y actualizamos, nos sale que nuestro campeón con el ID número 3 se borró y ya está fuera de la base de datos. Con esto ya tenemos el destroy. Ya por lo último, para finalizar, lo que nos faltaría sería el update. Entonces vamos a definirlo rápidamente. Es muy sencillo, más de lo mismo. Tenemos que poner un update y tenemos que hacer pues queremos identificar qué campeón quiere actualizar. Entonces tenemos que darle buscar el campeón que se quiere actualizar y vamos a utilizar un método que nos proporciona Ruby para actualizar datos, que llamado utilizamos el método update attributes de Ruby. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí definir un if else, así. ¿Se fijan? El else también nos define un end. Ese es el que me estaba faltando ahorita. Entonces, if el campeón que se busca punto update attributes y le pasamos los parámetros del campeón. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos buscando el campeón por medio del ID
estamos pasándole el método de update attributes para actualizar los campos los atributos del campeón seleccionado. Y el campeón params es para utilizar este método y revisar que se permitan los cambios que se quiere hacer. ¿Qué tal si la persona que lo está cambiando nos quiere cambiar un dato que no está en el modelo? Entonces con esto corroboramos que los datos del modelo estén, sean los correctos y podamos utilizar, hacer la actualización. Si esto se da, vamos a hacer un render JSON. Vamos a hacer un copy paste. Render JSON, status exitoso, campeón actualizado. La data va a ser del campeón y el status OK. Y si no, vamos a hacer un render JSON, pero erróneo. Vamos a darle fallido, campeón no actualizado. Actualizado, campeón errors y el unprocessable entity. Ahora, lo que vamos a hacer es, antes de finalizar, ya para acabar esto, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una petición update put. El put es básicamente un update. Vamos a poner lo mismo de siempre, localhost, API campeones, y vamos a definir que vamos a actualizar el campeón número 2. Tiene nombre Ash. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a poner el ID, vamos a ponerle aquí content type, así. Eh, le damos en raw, borramos aquí este signo de admiración, le damos en raw, le damos en JSON. Y si nosotros abrimos llaves y aquí dentro ponemos nombre, dos puntos, nombre de prueba, y mandamos la petición, nos da que es exitoso, campeón actualizado, y el ID es nombre de prueba. ¿Qué hacemos con esto? Revisamos en nuestro phpMyAdmin, actualizamos y nos sale que ya es nombre de prueba. ¿Qué podemos saber? Que pasándole el ID y pasándole como en formato JSON los datos que queremos cambiar, podemos actualizar nuestra base de datos. Y con esto ya sería todo. Tenemos nuestro update, nuestro destroy, nuestro create y nuestro get de nuestra base para obtener los campos con nuestra API. Con esto básicamente, si todo nos funcionó, tenemos lista nuestra API para recibir peticiones de un CRUD básico utilizando Ruby. Como pudieron ver, es algo muy sencillo y muy fácil de administrar. Tuve algunos errores, pero son errores de sintaxis más que de algunos batalladas con Ruby. Y sí, eso sería todo. Es una manera muy sencilla de configurar una API y espero les haya servido el tutorial. Hasta luego a todos.